Parashat Shelach Lecha, segunda entrega. En la primera parte, en el primer vídeo, estudiamos sobre la pregunta clave o la averiguación clave que quiere Moshe que los Meraglim hagan dentro de la tierra de Egipto, que al parecer fue entendida mucho más por Caleb y Yoshua que por el resto de los Meraglim, que el resto de los Meraglim se introdujeron en las preguntas más técnicas que Moshe hizo. En cambio, Caleb y Yoshua, fueron los que entendieron cuál era Bemet la intención de Moshe, qué es lo que estaba detrás justamente de todo este proyecto de espionaje. Y le dicen, como habíamos leído, que la sombra, o sea, que el que los protegía, ya no está. ¿Y quién es? Yov. Entonces tenemos que tratar de entender un poco quién era Yov para Moshe y quién era Yov para Israel. Hay una discusión entre nuestros sabios, en las Gemarot, en los Midrashim, si Yov fue una persona que existió realmente o fue una creación literaria de Moshe. Está escrito en uno de nuestros libros, en el Talmud, que Moshe escribió el libro de Yov porque él quería, o sea, así se estudia, quería expresar literariamente un problema existencial que aflige a todos los seres humanos, que se llama tzadik veralo, o sea, una persona justa que sufre. Y esto, como ocurre bastante, y ocurre también lo contrario, que personas que no son justas viven bien. Entonces quería averiguar este tema y entró al Obvia Korah, o sea, entró a estudiar en forma profunda justamente el por qué se dan estas situaciones. Para poder explicar esto, entonces, hay quien dice que Moshe tiene esta Amtzah, esta creación literaria que es el libro de Yov. Sin embargo, hay otras opiniones, también basadas en nuestros Midrashim, en nuestras tradiciones orales, que fijan que Yov existió, que hubo una persona. Y esta persona no solamente existió, según esta forma de pensar, que es la que vamos a tomar en esta explicación, de la que vamos a hablar ahora en esta explicación, sino que fue principal, o sea, fue una de las personas con las cuales Moshe tuvo contacto. Nos enseña el Midrash que el faraón tenía 3 consejeros. Esto es cuando Moshe era niño. 3 consejeros. Uno de estos consejeros era Yitro, otro consejero era Bilam y otro consejero era Yov. Y ocurrió en cierta ocasión, trae los Midrashim, nuestras tradiciones orales, que Moshe hizo algo él vivía en el palacio del faraón, como sabemos que fue rescatado por la hija del faraón, lo llevó al palacio y creció allí. En cierta ocasión quiso tomar la corona del emperador, del faraón, se la puso sobre la cabeza. Hizo algo que en las épocas en las que se vivía cada situación era tomada con mucha seriedad y se pensaban que eran como augurios, oráculos que había que entender, que pasan cosas así como que un niño tome la corona de un rey y se la ponga sobre sí. Eso, había algo allí que había que averiguar. ¿Okay? Y le pregunta el faraón a sus consejeros, a Yov, a Yitro y a Bilam, qué hacer en una circunstancia como esta. Bilam le dice al faraón que tiene que matar al niño porque es una señal de que tal vez en el futuro le quiera hacer algún tipo de revolución y ser él el rey. Entonces mátalo. Yitro le dice, mira, es un niño, los niños toman cualquier cosa, si le vas a poner algo delante lo va a tomar. Y así fue como al final hicieron, le pusieron oro por un lado y le pusieron carbones por el otro. Él iba a tomar el oro porque era muy inteligente. Dicen que vino un ángel, hizo que tomara el carbón, se lo puso en la boca y quedó tartamudo. Se quemó la boca y quedó tartamudo Moshe. Y de esto Yitro le dijo, mira, es un niño, los niños hacen cosas que no tienen sentido, no tienes que preocuparte más. Y Yov se quedó callado y no dijo nada. Este Midrash es bastante más profundo de lo que se entiende a nivel de historia, ¿no? Que lo que quiere decir es que hubo 3 fuerzas dentro
del marco en el que creció Moshe, que estas fuerzas se relacionaron con él. O sea, la Geulá de Israel de Egipto y obviamente la Geulá de Israel en el futuro, el próximo Goel, que es el Mashiach, van a estar rodeados de tres fuerzas, que son los consejeros del rey, del faraón. Estas tres fuerzas son una fuerza antagónica por completo, que es la fuerza de Bilam, que quiere completamente destruir, quiere completamente eliminar la posibilidad de la Geulá de Israel. Esto es, de que Bilam dijo maten al niño. Está otra fuerza, que es la fuerza de Yitro, que si bien es una fuerza que, en la cual podemos entender que hay una ayuda, o sea, que hay una posibilidad de continuar, no es necesariamente una fuerza de salvación total, sino simplemente una posibilidad de seguir. Y está otra energía, que es una energía que es parve, una energía que es neutral, que no nos va a ayudar, pero que tampoco va a hacer algo en contra. No va a hacer nada en contra, pero tampoco a favor. Es como el que mira de costado, el que está mirando desde otro lado. Son estas tres fuerzas, la fuerza en contra, la fuerza que permite que se continúe y esta otra que mira de costado. Y hay que entender por qué esta tercera fuerza mira de costado, que es la fuerza de Job, porque él mismo dentro de sí era un mundo entero. Job era un tzadik, entre comillas, que no sé, una persona que vivía según reglas morales muy grandes, muy profundas y muy pensadas. Era como un filósofo, en la época en que lo podemos comparar con Platón, por ejemplo. Y él vivía desde su mundo, entonces esta itaskut, esto preocuparse de un niño que hace esto, hace lo otro, no era algo que era parte de su realidad. Él supuestamente estaba por sobre esa realidad cuando no logró entender que lo que estaba ocurriendo estaba por sobre la realidad del pensamiento de él. Entonces no se introdujo en el punto porque él vive una realidad paralela. La realidad paralela de la filosofía, del pensamiento, de lo que es independiente de lo que ocurre a nivel contingente. En cambio, los otros dos, Yitro y Bilam, viven la realidad. Uno en contra de que esa realidad avance y otro dando la posibilidad de que avance. Con el paso del tiempo, obviamente, Moshe crece, sabe lo que ocurre, eh, sabe lo que le pasó, se lo cuentan, se lo dicen, y entiende cuáles son las tres fuerzas con las que él tiene que luchar. O sea, él va a tener ahora que crecer y va a tener que, en ese crecimiento, son estos tres puntos los que va a tener que manejar. ¿Por qué circunstancias que los Midrashim traen y cuentan? Los tres consejeros en un momento desaparecen del palacio y ya no están. Job, el filósofo, va, estoicamente se sienta y sufre cosas. Yitro, después de haber tomado diferentes objetos de poder de Egipto, o sea, de ese lugar, de esos arcanos energéticos, va también a un lugar y vive, y también Bilam se va. O sea, estos tres modos de pensar, de ver y de relacionarse no están más juntos. Y Moshe sabe que para poder avanzar en la misión que él tiene, y que muy probablemente ya su padre Amram le había dicho cuál era, y por eso fue salvado del agua y por eso creció allí y por eso está encaminado allí, para poder concretar esa misión necesita encargarse, o sea, necesita eliminar a estas tres personas, o sea, hacer que ellos desaparezcan, entre comillas, de la realidad que él va a construir. Y la desaparición puede ser de muchas formas, no necesariamente con una eliminación física, sino con la incorporación de ellos a él. El más cercano a poderlo incorporar dentro de lo que él mismo es, obviamente fue Yitro, y es por eso que cuando él se escapa de Egipto va directamente donde Yitro. Le interesa estar cerca de esta persona que fue lo que lo salvó, entre comillas, cuando era niño,
porque entendió que esa fuerza que Yitro tiene la necesita adquirir. Quiere, entre comillas, no permitir que esta fuerza actúe sola, sino que esta fuerza esté dentro de él. Y dentro de él significa dentro del judaísmo, ¿no? O sea, dentro del pueblo que es Am Israel. Y así lo hace, termina casándose con la hija, lo que significa una conexión, trae a Yitro, Yitro recibe la Torá, aconseja a Moshe, o sea, Yitro es una fuerza que es incorporada a Am Israel. Bilam es una persona que no puede incorporar a Israel debido a que justamente significa la posibilidad de la destrucción de Am Israel y por lo tanto lo elimina. Una historia bastante conocida en la Torá, que quisieron destruir a Am Israel a través de maldiciones, para eso contratan a Bilam, no resulta, después Moshe hace una guerra directa para poder matar a Bilam y lo matan. Finalmente matan a Bilam, o sea, esa fuerza que estaba oponiéndose a la Geulá de Israel, a la realidad de Am Israel en el mundo, desaparece. Y ahora queda una tercera que, contra la cual Moshe no puede hacer una guerra, porque es una fuerza neutra. O sea, no lo atacó a Moshe, no hizo nada en contra de Moshe o de Am Israel, y no lo va a hacer. Pero la sola existencia de una emdá, de una opinión neutra, es un peligro para Am Israel. Am Israel, como pueblo, giran en torno al bien y al mal, debido a que ese es el punto central y original de nuestra historia, desde que Adán y Javá cayeron en el pecado de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces estamos nosotros imbuidos entre bueno y malo, y tenemos que escoger o lo bueno y lo malo, con toda la gama de posibilidades que eso tiene. Pero no existe desde el pensamiento judío la posibilidad de la neutralidad, de ser neutro y mirar desde fuera. Porque si se mira desde fuera, eso impide que nosotros avancemos en lo bueno. ¿Por qué? Porque lo malo, la parte negativa del mundo, va a aprovechar la neutralidad para protegerse también ellos, porque si la neutralidad no está en contra de lo negativo, entonces lo protege. Tampoco está en contra de lo positivo y nos protege, pero mantiene lo negativo. Entonces, este pensamiento amok que lo encontramos en el libro de Job y en las explicaciones que los sabios dan al libro de Job, de cómo Moshe lo percibía, cómo Moshe percibía justamente al tzadik veralo, al justo que sufre, y que si bien es algo muy meritorio, pero hay algo allí que todavía no está construido que pueda ser utilizado por Am Israel. Ese es, por ejemplo, el destino que tiene la filosofía occidental frente a la Torá. No es un factor, la filosofía occidental, no es un factor que nosotros podamos denominar o que podamos definir como algo completa y absolutamente negativo. No es así. Sin embargo, el hecho justamente de la posibilidad de abarcarlo todo, filosofía es el amor a la sabiduría, cualquiera que ésta sea, puede llevar a una confusión y que no queden claros los límites de lo bueno y lo malo. Es por eso que en el pensamiento, en el ideario de la conquista de la tierra de Israel, para Moshe le era muy importante saber si Job, con su neutralidad, con su silencio, con su meditación, con sus pensamientos profundos de filosofía, estaba allí. Porque si él está allí, va a ser muy difícil poder conquistar la tierra de Israel a nivel espiritual. O sea, la conquista a nivel material estaba ya decidida, porque la tierra de promisión, como dijimos, Hashem se la va a entregar a Israel, eso fue prometido y así lo va a hacer, la promesa viene del Creador. Sin embargo, la posibilidad de poderse establecer completamente dentro de la tierra de Israel necesita además una convicción muy grande del hecho de que estamos del lado de lo bueno. Mientras haya algo
que de una u otra forma proteja a la Sitra Ájara, va a ser muy difícil poder construir un lugar sagrado y construir el santuario en el lugar sagrado, porque va a haber otra fuerza allí que va a estar presente. Entonces esto era algo muy importante para Moshe, fundamental, porque es la base justamente de la tierra de Israel. No la vamos a conquistar para poder abandonarla 400 años después, o de 1000 años después. O sea, si se conquista es para siempre, porque es el lugar que es el eje del mundo, el centro en el cual el hombre fue creado y alrededor del cual giran todas las energías del mundo entero. Entonces no vamos a llegar allí a poseerla para después abandonarla. Es una misión eterna. Por lo tanto, se necesita que esto pueda realizarse de una forma correcta, completa y total. Y con la presencia de Yov no iba a ser esto posible. Entonces, este Bemet es eh, por decirlo en estos términos, esta es la pregunta básica. Todas las demás cosas que Moshe le pidió a los Meraglim fueron cosas técnicas que son más bien secundarias. Lo importante era este punto, el punto de si hay alguien que los proteja, y estamos hablando de Job, con todo lo que Job significa. En la Torah está escrito que aquellos que respondieron la pregunta fueron Caleb y Joshua. Quien habló es poco importante acá, sin embargo, al parecer, como sabemos, Caleb es el que habla, pero son los dos, o sea, son los dos los que responden. Y la respuesta que ellos dan, la más importante de todas, es esta. Caleb era de la tribu de Yehuda. Y Yoshua venía de la tribu de Efraín. Efraín es hijo de Yosef. O sea que la mezcla, el trabajo en conjunto de las dos tribus que simbolizan el reinado, que es la tribu de Yosef, las tribus que provienen de Yosef, Mashiach ben Yosef en el futuro, y la tribu que proviene o sea, la persona que viene de la tribu de Yehudá, que de ahí viene el Mashiach ben David en el futuro, se necesitó este trabajo conjunto para poder llegar al Omek, para poder llegar a la parte más profunda de la intención de Moshe. Dijimos, ellos son los que le garantizan a Moshe que el proyecto puede continuar, el proyecto espiritual puede continuar, porque la persona que los protegía ya murió. Ellos juntos son los que pueden elaborar justamente esta fuerza que nos permite justamente poder potencializar lo positivo que hay dentro de Am Israel y también en la realidad que está fuera de Am Israel. Y en este momento se dan juntos, se estrechan uno con otro. Se logra una unidad que no siempre va a estar allí y que vemos solamente generaciones antes estuvo a punto de desaparecer cuando quisieron eliminar a Yosef. Vemos acá entonces que justamente la unidad de ambos es la que garantiza una conquista total de la tierra de Israel a nivel espiritual y que va a ser la base justamente de nuestra posesión a nivel de Etz Da'at, o sea, del Etz Adat en el Etz Haim, en el árbol de la vida, y la Ajizá y el poder estar justamente alrededor del lugar sagrado, que es el monte Moriah en Jerusalén, donde el santuario va a ser erigido, donde se va a construir el primer templo y se va a construir el segundo templo. Si bien esto, como lo acabamos de estudiar, es lo esencial, lamentablemente no todo Am Israel logran percibir la unidad del reinado de un rey y de otro, y el trabajo en conjunto no siempre es algo que es considerado un valor, sino muchas veces existe individualismo en la forma de poder acercarse a Kadosh Baruj Hu, y Am Israel necesita justamente de una unidad para poder mantener ese koach, esa energía. Como el individualismo está presente, el resto de los Meraglim hablaron cosas de la tierra de Israel que
llevaron, no hubo mentira, pero sí llevaron a que el pueblo judío del momento sintiera que es algo que los superaba. Como es así, entonces lloraron esa noche. Esa es la noche de Tisha B'Av, como sabemos, y es la noche en la que se destruyeron, el día en la que se destruyeron los templos, el primero y el segundo. O sea que la posesión del eje del mundo dependía justamente de la unidad de Am Israel en su percepción de su función dentro de este mundo. Y eso se da a través de la unidad de los dos líderes, de Yosef y de Yehuda. Se dio entre Caleb y Yoshua como una forma de entender que la conquista de la tierra de Israel va a ocurrir. Sin embargo, quedó un punto sin construir, sin terminar. Y ese punto tiene que terminarse en algún momento para que volvamos nuevamente a poseer el eje del mundo, el lugar sagrado, el monte del templo, y podamos ver nuestro tercer Betamikdash construido. Y de esa forma alcanzar todos los niveles espirituales necesarios, que son justamente aquellos que nos prodiga, que nos entrega la tierra de Israel. Este es el mensaje que emana, que sale justamente de esta parashá. La posibilidad de entender cuál es la relación tan profunda que Am Israel tiene con la tierra de Israel, con el eje del mundo y el lugar sagrado, se da justamente a través de la unidad del pueblo sagrado. En la medida en que lo consigamos, vamos a poder avanzar justamente hacia esos objetivos espirituales.